Nos comentará de su lectura Elena Lacón, dedicada a la práctica y a la enseñanza del psicoanálisis. Elena. ¿Puedo tenerlo en la mano? Claro. Gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, y sí, yo también voy a comenzar diciendo dos agradecimientos. Uno es a Paula y a Miguel, porque de alguna manera al invitarme a comentar este libro, me hacen saber que saben de la importancia que ha tenido Jorge Fuckelman en mi vida. Yo empecé a estudiar con él cuando tenía 25 años y sí, estudiando en grupos de estudio y supervisando durante más de 20 años. Como verán, el tiempo transcurrido indica de alguna manera que había tomado una decisión, que había hecho una elección acerca de quién iba a guiar el recorrido de mi formación. El segundo agradecimiento es, lo hago extensivo además de a Paula y a Miguel, a los miembros del Círculo Psicoanalítico del Caribe, que hicieron primero la invitación, Jorge, y luego hicieron posible la edición de esas conferencias. Yo creo que el agradecimiento está en función de lo siguiente. Cada uno de aquellos que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con él para estudiar, para pensar, para reflexionar acerca del psicoanálisis, hicimos también algo que se llama un lazo social por excelencia en psicoanálisis, y es que aquello que reflexionábamos, pensábamos junto a él, después nos daba ganas de contárselo a otro, y seguramente ese otro tenía ganas de contárselo a un tercero, ya sean otros analistas, ya sean amigos y también seres queridos. Ese es el lazo social por excelencia para el psicoanálisis. Pero en este libro se preserva algo para aquellos que no han tenido la oportunidad de encontrarse con él. También ese lazo social, por supuesto que también estaba hecho de aquellos y está hecho de aquellos que tuvieron la oportunidad de hacer la experiencia de una cura con él, y también de aquellos niños y adolescentes que, como a él le gustaba decir, se encontraban con él. Pero el libro acerca parte de su enseñanza a quienes no han tenido esa oportunidad. Lo mismo que en la misma línea que Conversaciones con Jorge Fuckelman. Que dicho sea el paso, ahora, después que pasó un tiempo de la publicación de Conversaciones, les quería hacer un comentario que es que pensé en lo poco pretencioso que es el título de Conversaciones, porque, por ejemplo, Diálogo, que es una de las mayores pretensiones de nuestra época, es efectivamente muy pretencioso. Pero bueno, esto es al margen, pero sí está en consonancia con esta segunda publicación, que es no solo acercar lo que Fuckelman podía enseñar de psicoanálisis a aquellos que no tuvieron un encuentro con él, sino también, y hablo en mi caso, de una relectura de aquello que supuestamente había aprendido. Porque efectivamente la relectura en psicoanálisis, pero también en cualquier obra de magnitud, es necesaria. Me remito a la experiencia que seguramente compartimos todos. ¿Cuántos textos supuestamente leídos de Freud o de Lacan, cuando volvemos a leerlos después de muchos años,
nos damos cuenta que no habíamos reparado en algo que se vuelve extremadamente importante. En ese sentido, entonces, digo que el libro permite esa relectura también para quienes hayamos estudiado directamente con Jorge. Esto te cuento que es la experiencia de todos, creo yo, pone en escena, pone de manifiesto lo que Jorge comenta en varias oportunidades en su libro, y es la relación con el saber, que es una relación agujereada. Que Jorge Buckelmann deseaba enseñar, no cabe dudas, tanto en la presentación como en la solapa del libro. A las pocas páginas de presentar su biografía, aparece que fue docente en la Facultad de Psicología, jefe de trabajos prácticos, adjunto en una cátedra, luego titular en otra. Entonces es obvio que deseaba enseñar. El asunto es cómo enseñar. Porque la pregunta pertinente es: lo que el psicoanálisis nos enseña, ¿cómo enseñarlo? Lacan, en algún momento bastante precoz, comenta, no sin cierto, no sé, pesar, el problema de cómo han decidido transmitir el psicoanálisis los psicoanalistas. En la época posterior a Freud, por supuesto. En la época de Freud esto era diferente, a mi entender. Lacan dice, no se sabe bien por qué, dice por un asunto del destino, tal vez, en el cual habla de cierta desesperanza. Los analistas, cuando se encuentran entre ellos, discuten sobre puntos esenciales de la doctrina en los cuales de ninguna manera están de acuerdo. Discuten y se generan graves conflictos entre ellos. Es decir, discuten cuando están entre los que saben. Cuando están frente a los que no saben, se vuelven fácilmente, Lacan usa el término, allanan el camino. No dicen lo que saben y tratan de mostrar que el psicoanálisis es muy fácilmente accesible. Lacan lamenta esa situación, de hecho, porque de alguna manera allanar demasiado el camino cuando se habla de psicoanálisis con los que supuestamente no saben, de alguna manera implica algo que se llamaría propaganda, que también está muy en el, ¿cómo les puedo decir?, muy en el tapete hoy en día. Si ustedes comparan las dos exposiciones, la primera con la cual se habla del libro, en donde hay una conferencia pública dirigida a maestros y a padres de familia, y los encuentros de Buckelmann con otros analistas, verán que tiene una posición tomada. No allana en absoluto el camino cuando tiene el encuentro abierto, el encuentro público. Hasta tal punto las cosas estamos, no sé, acostumbrados a esto de dos tipos de transmisión de psicoanálisis, que
los miembros que comentan en el prólogo esta charla pública comentan su enorme sorpresa frente a que no allanara el camino. No allanara el camino, es decir, esa sorpresa para mí indica el estado de cosas que estaba describiendo antes. Cuando se producen los encuentros con otros analistas, la tensión que hay entre el auditorio y lo que Jorge expone es manifiesta. Manifiesto el desacuerdo absoluto. Es una tensión que va disminuyendo en mi lectura, a mi entender, a medida que van transcurriendo las conferencias, pero lo que sí quería recortar en este comentario es que Jorge no elude explicitar la tensión de ninguna manera. Hay 4 momentos en donde la explicita muy claramente. Una es al comienzo de la primera conferencia, en el segundo párrafo. La segunda es a comienzos de la 4ª conferencia, y las otras 2 están hacia la mitad de la 7ª y de la 8ª. Voy a remitirme a una que es la más extensa de estas, no eludir la dificultad, y que es en la 7ª conferencia, en donde Jorge plantea claramente la imposibilidad de un entendimiento entre lo que él plantea y lo que el público escucha. Lo parafraseo, por supuesto, dice algo así como: no hay posibilidad de entendimiento, puesto que si usamos el lenguaje en la palabra hablada, inevitablemente aparecerá el deseo de escucha de cada quien que escucha. Y en ese sentido, como usuarios de la palabra, no nos remitimos a un código. Esto es mío, mi comentario. Tal vez este recorte sea fruto de una admiración hacia Jorge, en el sentido de que podía enunciar estas verdades mayores del mensaje freudiano, porque evidentemente esa no posibilidad de entendimiento hace que cuando usamos la palabra no tengamos garantías, y esto remite a la castración de la madre. Trono y altar tambalea. Entonces, retomo, esto seguramente es fruto de mi admiración por alguien que hace pasar por él mismo estas verdades mayores del mensaje freudiano, y luego, como verán, continúa infatigablemente, incansablemente, tratando de, y si leen el libro del final para atrás, creo que verán esto que yo pesqué, que es que hay un recorrido absolutamente trazado de lo que Jorge en esas conferencias quería enseñar de aquello que le había enseñado el psicoanálisis. Para terminar, hay 2 afirmaciones que Lacan hace en determinado momento acerca de la enseñanza y de los que él busca en relación a su enseñanza. Una es que
El fin de su enseñanza es hacer analistas que estén a la altura de la función de sujeto, porque sin esa función de sujeto no se comprende absolutamente nada de qué es el psicoanálisis. La segunda afirmación es la siguiente. Dice Lacan: si algo desearía que hayan adquirido aquello en su formación, aquellos que siguen mi enseñanza, es que hayan adquirido un estilo. Yo creo que Jorge Fuggelman logró ambas cosas: estar a la altura de la función del sujeto y logró un estilo. Y bueno, más allá del afecto y el agradecimiento que se merece, del que se hizo totalmente merecedor, supongo yo que por esos dos logros estamos reunidos acá bastante numerosos. Gracias.